tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y lo echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas le dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tiene autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura, en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía todo y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para nosotros es un camino muy fuerte, el camino de la Cuaresma, porque vamos recordando todos los momentos que el Señor fue viviendo previo a la Pascua y que para nosotros son motivo de reflexión, de ponderación, de meditación, y por eso es para que nosotros podamos vivir esa gracia del cambio del corazón, de la conversión. Nosotros vemos hoy en este Evangelio del Santo Domingo, el tercer domingo de Cuaresma, el momento que Jesús toma una actitud realmente que pocos entenderían seguro a su tiempo. Se armó de un látigo y empezó a echar afuera a los cambistas, los vendedores de animales y de palomas, y a sacarlo con una furia, con una fuerza y con una indignación. Y por eso los discípulos se acordaron de la palabra que decía: me devora el celo de tu casa. Evidentemente es una actitud profética la de Jesús, el llamar la atención de haber transformado la casa de oración, la casa de la celebración de la liturgia, que era justamente la antigua alianza con los ofrecimientos allí, era para el pueblo judío el centro de su fe, el centro de su culto, el centro y la razón de su razón de ser como pueblo de Dios y pueblo judío. Y allí donde el Señor pone de manifiesto esa tendencia que podemos tener nosotros los hombres de volver eminentemente formales y económicas y de así falsear lo que es el verdadero sentido del culto. El culto es la adoración perfecta al Señor. Rendir culto es justamente adorar y alabar al Señor ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. Pero como cristianos nosotros vivimos la Pascua y el culto eucarístico como la cumbre de la expresión de esa adoración, de esa actitud plena de entrega que nosotros podemos hacer al Señor, dando gracia por todo y sobre todo dando gracia por ese signo del sacramento de la Eucaristía, ese signo del sacramento sacerdotal, no solo del sacramento del orden sacerdotal, sino el signo del sacramento bautismal que nos hace a todos nosotros sacerdotes universales que concelebramos junto al Señor
y a través de la persona del ministro ordenado. Qué misterio tan grande vino el Señor a establecer entre nosotros, en la furia de un amor, de un celo que se ve traicionado y ensuciado por una actitud de carácter materialista, economicista, financiera, de beneficios humanos y materiales, y no de verdades auténticas que son la conversión del corazón, que es el mejor sacrificio, como dice el Salmo 50, que el mejor sacrificio al Señor es un corazón que no es engreído, sino humillado, resquebrado por la conciencia del pecado y por la conciencia de la misericordia de Dios. Por eso, queridos hermanos, esta actitud tan fuerte que el Señor toma frente al pueblo judío se transforma como en una amonestación, en una manera profunda que el Señor realiza para darnos a entender que nosotros no tenemos el derecho de destruir la iglesia de Cristo. Nosotros no tenemos el derecho de destruir el valor del sacrificio de Cristo, eliminando, anulando la importancia que eso tiene y que Dios vino a establecer entre nosotros, su misma presencia, su realización plena, para que nosotros, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, podamos honrar a Dios y recibiendo lo que el Señor nos concede de ser miembro de su propio cuerpo con el cual entramos en comunión y en comunión entre todos nosotros. En estos días el Papa está visitando Irak, un país de origen islámico, un país que tuvo su presencia, la cuna del nacimiento de la fe de Abraham, de la fe que une a los judíos, a los cristianos y a los islámicos. Un solo Padre, una sola fe, una sola promesa, un solo camino de verdadero sacrificio, una sola obediencia al Padre, queriendo sacrificar su propio Hijo, porque el Padre quería comprobar la capacidad de respuesta de Abraham, que sacrificar su propio Hijo a él. Y nosotros sabemos que en el sacrificio de Abraham y de Isaac hay una prefiguración del sacrificio de Cristo. ¿Cómo podía Jesús aceptar que en el templo donde se adoraba y se glorificaba al Padre aconteciera esa actitud del hombre tan mezquina y tan sucia del mercantilizar o de comercializar los dones de la salvación? ¿Cómo podía reducirse el don de la ley de la antigua alianza y transformarlo en una excusa para justificar las propias acciones y pagar con dinero y con ofrendas, pero sin una conversión del corazón? Fue necesario vender su propia persona, como fue vendido Cristo y como fue vendido José, para poder nosotros recuperar el verdadero sentido del negocio y del comercio que el Espíritu ha venido a determinar en la economía de la salvación. Solo Jesús es el que nos rescata de la muerte, solo Jesús es el que nos rescata del pecado, solo Jesús es el que nos envía el Espíritu junto con el Padre para que nosotros podamos vivir la gracia de la salvación. Este domingo es un llamado profundo a redescubrir nuestras mezquindades, nuestras negociaciones con el mundo con la cual negociamos nuestra fe cristiana y nos volvemos cada vez más adormecidos y aletargados y formalistas y ignoramos la verdad del sacrificio, la verdad del templo. Porque Él lo dice, reconstruiré este templo en 3 días, pero Él se refería al templo de su cuerpo. Pero cuando se refiere al templo de su cuerpo, no solo está hablando de su propia resurrección, que acontece en la Pascua, sino está hablando también de la promesa de la resurrección y la realización de la resurrección en cada uno de los miembros de su cuerpo, que somos nosotros. Queridos hermanos, el Señor conocía los corazones de los hombres y por eso no se fijaba de ellos, aun dándole respuesta y significado y razones. No se fijaba, aunque la gente podía emocionarse con los signos y los prodigios y las palabras que Él decía, pero Él no se fijaba de los corazones de los hombres porque Él no necesitaba que se lo dijeran porque Él ya lo conocía. Así es Dios. La mirada de Dios penetra nuestro corazón, penetra nuestro templo interior y nos hace ver lo que Él ve cuando nosotros tenemos eso cambista dentro de nuestro corazón, cuando nosotros
de forma chatarra y de forma de bajo nivel, nosotros vendemos el cuerpo de Cristo, vendemos a nuestros hermanos quitándole su dignidad y no respetando su dignidad. En estos días que el Papa ha ido a Irak, nosotros podemos ver este gran llamado a la fraternidad, este gran llamado a la unidad en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en la revelación de Dios. Que estas tres religiones puedan vivir esta crisis que está embargando a la humanidad, que en parte tiene que ver con el látigo que Jesús está utilizando para purificar a su iglesia, para purificar al mundo, para purificar a la humanidad. Cristo volverá solo y cuando la iglesia será purificada como esposa del esposo y acompañará al esposo en la prueba final, donde se estremecerá la fe de muchos, pero donde surgirá el resto nuevo de Israel que viene a proclamar la grandeza de la maravilla de la misericordia de Dios. Haz tú lo mismo.